Hola, bienvenidos nuevamente a La Matemática TV. En esta segunda parte del video de cinemática vamos a estar definiendo algunos conceptos que necesitaremos para después describir los movimientos. Así que lápiz y papel en mano, que ya comenzamos. Bueno, muy bien. En el video anterior entonces comenzamos a hablar de lo que es la cinemática y alguna de las primeras conclusiones a las que habíamos llegado es que para describir un movimiento lo que necesitamos saber es primero dónde está ubicado el observador, ¿sí? Y después hablamos también del sistema de referencia, es decir, con qué comparamos o con quién o respecto de qué podemos decir que algo se está moviendo, ¿sí? Si todavía no vieron ese video, para saber de qué estamos hablando, les dejamos el enlace acá en la tarjeta arriba a la derecha. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a estar hablando de los conceptos iniciales de lo que es la cinemática. Entonces tenemos que definir algunas cosas que nos van a permitir después pasar a la parte de los cálculos y demás, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a definir es este concepto, posición. Y lo vamos a representar como X, ¿sí? Bueno, y si se fijan, la X arriba tiene una flechita. Esto es porque la posición, al igual que todas las otras magnitudes que vayan apareciendo y tengan una flecha arriba, son vectores. Es decir, que tienen un sentido, una dirección y un módulo o valor. ¿Bien? Bueno, entonces, vamos a decir que la posición es el lugar que ocupa un objeto en el espacio, ¿sí? En física, más que objeto, vamos a estar hablando de móvil o de cuerpo. ¿Bien? Y generalmente van a ver que lo representamos como un punto, después vamos a ver bien por qué. Esto otro que nos aparece acá, que es la X de posición, ¿sí? Encerrada entre corchetes, esos corchetes indica que la unidad de medida, de en este caso X, que es la posición, va a ser unidades de longitud, es decir, en este caso metros, kilómetros, centímetros, cualquier múltiplo o submúltiplo de la unidad de medida referencial que es el metro en este caso. Ahora les pregunto, ¿ustedes qué lugar ocupan en la Tierra? Bueno, pregunta rara, ¿no? Pero quédense tranquilos que no estamos hablando ni de filosofía, ni de religión, seguimos hablando de física. Entonces vamos a nombrar esto que es el sistema de posicionamiento global. Bueno, tal vez si se los nombro así no les suena, pero si les pongo las siglas de esto van a ver que sí, miren. El GPS, exactamente. No piensen en el GPS como el aparatito en sí, ¿sí? El dispositivo electrónico que les da la orientación o la posición global, sino en cómo hacemos en líneas generales, inclusive desde antes de tener el GPS como aparato en sí, para ubicarnos en cualquier parte del mundo. ¿Qué hace que una persona esté en Asia y no en América, o en América del Norte y no en América del Sur, por ejemplo? ¿Bien? Tenemos acá, como vemos estos dibujos, la Tierra, vista de distintas perspectivas. Y lo primero que vemos es que el dibujo tiene varias líneas. Esas líneas obviamente son imaginarias, no es que uno las encuentra en la Tierra dibujadas. Y la primera divide al mundo, digamos, en lo que sería norte y sur. Si hacemos una comparación con lo que pueden ser los ejes cartesianos en matemática, podemos decir que son líneas paralelas al eje X, ¿bien? ¿Y qué es esa línea que ven acá? El paralelo del ecuador, ¿bien? Después hay otro tipo de líneas, también imaginarias, que dividen a la Tierra en sentido vertical, lo que equivaldría a el eje Y, ¿no? Que es el meridiano de Greenwich, como ven acá. Bien, entonces, ¿qué hacen estas líneas? Bueno, el paralelo del ecuador lo que hace es dividir al mundo en dos direcciones, norte y sur, ¿sí? Eso lo vamos a llamar latitud. Entonces, la latitud lo que hace es dividir a la Tierra en polo norte y polo sur. Fíjense que el ecuador es el 0 y de ahí en más van aumentando los grados hasta llegar a los polos. Por otro lado, el meridiano de Greenwich lo que hace es nos da la longitud. El meridiano de Greenwich y todas las otras líneas imaginarias que van, ¿sí?, en sentido vertical. Entonces, ¿qué hace el meridiano
en concreto divide al mundo en lo que es el este y el oeste. ¿Sí? Entonces tenemos paralelo de Ecuador, que nos divide a la Tierra en norte y sur, y el meridiano de Greenwich, que nos la divide en este y oeste. ¿Bien? Entonces, de esta manera sabemos que todo lugar que esté en la Tierra, cualquier ciudad del mundo, cualquier océano, lo que imaginen, se ubica siguiendo unas coordenadas, ¿sí?, de latitud y de longitud, que funciona exactamente como les comentaba recién, como si fuera el eje X e Y, ¿sí? Para ubicar un punto en el plano, ¿qué hago? Doy las coordenadas de X y de Y. Bueno, acá es lo mismo, nada más que a través de la latitud y la longitud, ¿sí? Y no estoy trabajando en el plano, obviamente, sino en el mundo, o sea, en 3 dimensiones. Por ejemplo, si tomáramos las siguientes coordenadas, ¿no? 34 grados, 36 minutos, 14 segundos, latitud sur, o sea, hacia el sur del Ecuador. Y 58 grados, 22 minutos, 54 segundos, longitud oeste. ¿Bien? O sea, hacia el oeste del meridiano de Greenwich. Bueno, ¿qué resultado tenemos si ponemos esto en el Google Maps, por ejemplo? Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿sí? Entonces, copiamos estas coordenadas y vamos a buscar en el Google Maps a ver qué nos da. Bueno, al poner estas coordenadas en el Google Maps, nos da este punto de Argentina, que nos vamos a ir acercando a ver qué es. Y llegamos así al obelisco, ¿bien? Este emblema de la City porteña. Entonces, así cada ciudad del mundo va a tener sus correspondientes coordenadas, ¿bien? Bueno, antes de seguir con los conceptos, entonces les dejo una pregunta que es la siguiente. ¿Qué ciudad del mundo les parece que se encuentra a 0 grados de latitud y de longitud? Vendría a ser que hay donde se cruzarían el paralelo del Ecuador y el meridiano de Greenwich. Y haciendo nuevamente referencia a los sistemas de ejes coordenados, que habría en el 0, 0, ¿bien? En el origen de coordenadas. ¿Hay alguna ciudad? ¿De qué continente? ¿Hay una isla? ¿Hay un océano? ¿Un mar? ¿Un archipiélago? ¿Qué hay? Bueno, no olviden dejar sus respuestas en los comentarios. Otro de los conceptos que aparece, aparte de posición, es el de desplazamiento, ¿bien? Y lo vamos a simbolizar así. Esto se lee delta x12, ¿sí? Ese símbolo que parece un triangulito en realidad es delta, una letra griega, ¿sí? Y x también fíjense que es de posición, entonces delta x12, ¿por qué? Porque vamos a estar hablando de la diferencia de posición entre un punto 2 y un punto 1, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a definir como desplazamiento. La diferencia entre dos posiciones puntuales, una final y una inicial, o sea que el objeto para desplazarse tiene que ocupar dos posiciones distintas, ¿bien? En distintos momentos, obviamente, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las unidades de medida del desplazamiento? Las mismas, metros, kilómetros, centímetros. ¿Por qué? Porque seguimos trabajando con unidades de longitud. Por ejemplo, tenemos un móvil que va desde posición 1 igual 1 metro a posición 2 igual 3 metros. ¿Bien? Entonces, el delta x entre 1 y 2, o sea, el desplazamiento entre el punto 1 y el punto 2, vamos a decir que es el x2 o posición 2 menos posición 1 o x1. ¿Bien? Esto es igual que generalmente también vamos a usar este nombre como posición final menos posición inicial. Y ahora sí, reemplazo los datos, ¿bien? De posición final o x2 igual a 3 metros menos posición inicial o x1 igual 1 metro. Entonces esa resta nos da 2 metros. Quiere decir que para movernos desde una posición de 1 metro a otra de 3 metros, me estoy desplazando 2 metros en total. ¿Bien? Bueno, ahora veamos lo siguiente. Supongamos que tenemos un auto que parte desde un punto A, ¿sí? No importa si ya venía moviéndose o partió desde el punto A, es decir, que estaba quieto o en reposo, y quiere ir hacia un punto B. Ahí va. ¿Bien? Entonces, obviamente para ir desde A hasta B, el auto tuvo que haber pasado por acá, por acá, por acá, y hasta que finalmente llegó a B. ¿Bien? Bueno, todas
estas posiciones intermedias que ocupó el auto para llegar desde A hasta B, a cada una de ellas vamos a llamarla trayectoria. ¿Bien? ¿Qué es la trayectoria entonces? Bueno, son todas las posiciones intermedias que ocupó el móvil o el cuerpo o el auto en este caso, ¿sí? Para ir desde A hasta B. Y obviamente son infinitas porque la trayectoria son todos los puntos intermedios para llegar desde A hasta B. Sabemos que en una recta o en un segmento hay infinitos puntos, ¿no? Entonces, la trayectoria son todos esos puntos intermedios. Bueno, el próximo de los conceptos que vamos a definir es tiempo. Bien, y este es un concepto que es muy intuitivo, pero tenemos que hacer una diferenciación. Bien, entonces vamos a tomar el ejemplo con el que veníamos trabajando. Tenemos el auto que quiere ir desde A hasta B, solo que le vamos a agregar lo siguiente. El auto parte de A y alguien pone un cronómetro en marcha. Bien, entonces cuando llega a B, supongamos que pasó el tiempo. Entonces llega a B con 10 segundos de diferencia, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a definir es instante de tiempo. Lo vamos a simbolizar con la letra T minúscula, ¿bien? Y el instante de tiempo es justamente un tiempo puntual. Y como vemos acá, es único e irrepetible. Cada instante no lo puedo volver a recuperar, ¿sí? Supongamos, fecha de hoy, 12 del mediodía, 12, 0 minutos, 0 segundos. Ya después de que pasó un segundo, ya no puedo volver el tiempo atrás, por lo menos hasta que tengamos la capacidad de viajar en el tiempo, ¿bien? Entonces, no podemos recuperar ese instante de tiempo. Entonces, el instante de tiempo es puntual, ¿bien? Y es único e irrepetible. Distinto es esto otro, el intervalo de tiempo, ¿bien? Que fíjense que acá vuelve a aparecer la letra delta. Y esto se lee delta t entre A y B. O sea, si tengo dos instantes de tiempo distintos, uno A y otro B, entonces puedo medir la diferencia que hay entre ellos, ¿sí? Fíjense que el desplazamiento era la diferencia entre dos posiciones. Bueno, el intervalo de tiempo o el delta t va a ser la diferencia, es decir, la resta entre dos instantes de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, en este caso tengo el delta t entre A y B, sería el tiempo en B, el tiempo en que llega a B, menos el tiempo en A, o lo que es lo mismo, tiempo final menos tiempo inicial, y ahora reemplazo los datos, o sea, tiempo final, es decir, el tiempo en B es 10 segundos, menos el tiempo en A, o el tiempo en el que partió, el inicial, supongamos que es 0 segundos, ¿sí? Entonces hago esa resta y me da que para llegar desde A hasta B tardó un total de 10 segundos. Ese es el intervalo de tiempo transcurrido por el móvil para llegar desde A hasta B. Bueno, el siguiente de los conceptos es el de velocidad, ¿bien? Y velocidad lo vamos a definir como el cociente, es decir, como la división entre el desplazamiento de un móvil, o sea, el delta X, y el intervalo de tiempo, o sea, el delta T correspondiente. Y vamos a tener esta fórmula entonces. Desplazamiento, si lo desglosamos, es posición final menos posición inicial. Y el delta t o el intervalo de tiempo es tiempo final menos tiempo inicial. Bien, volvemos al ejemplo entonces de los dos móviles. Supongamos que para ir desde A hasta B, como vimos recién, el intervalo de tiempo es de 10 segundos. Y ahora lo que vamos a agregar es que la distancia entre A y B es de, supongamos, 50 metros, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si reemplazamos en los datos, tenemos que la velocidad nos da 5 metros por segundo. Entonces, posición final, 50 metros, ¿no? O sea, cuando llega a B. Posición inicial, 0, que es de donde partió. Tiempo final, 10 segundos, que es cuando llega a B, menos tiempo inicial 0, que es cuando empiezo a cronometrar en A el instante inicial. Bien, entonces tengo 50 dividido 10, que me da 5, y las unidades de velocidad, que van a ser metros sobre segundos, ¿sí? O sea, unidades de desplazamiento dividido unidades de tiempo. Bien, bueno, dentro de lo que es la velocidad, tenemos que distinguir entre velocidad media y velocidad instantánea. ¿Cuál es la diferencia? La velocidad media es como una velocidad promedio, ¿sí? Pero no es del todo real
o aplicable, digamos, a la vida en general. ¿Por qué? Porque supongamos que vos vas viajando en un auto. Entonces mirás el tablero del auto y el velocímetro o la aguja marca que la velocidad a la que están yendo es de 60 km por hora. Van por una calle derecho a 60 km por hora. Entonces, de repente, a 100 metros hay un semáforo que se acaba de poner en rojo. Entonces, en ese trayecto, hasta llegar a los 100 metros donde está el semáforo, la velocidad va a tener que disminuir. O sea, voy a tener que frenar o desacelerar porque el semáforo se puso en rojo. Entonces, la velocidad ya no va a ser de 60 km por hora. Voy a ir bajando hasta quizás detenerme y llegar a velocidad cero. Una vez que el semáforo se pone en verde, vuelvo a arrancar, tal vez de a 10, 20, 30, 50, hasta llegar nuevamente a, supongamos, 60 km por hora. Es decir que la velocidad, cuando uno va viajando, siempre va cambiando, ¿sí? No es que siempre constantemente va a la misma velocidad. Entonces, generalmente nosotros vamos a trabajar con la velocidad instantánea, ¿sí? Es decir, nos va a interesar en un móvil, en determinado instante de tiempo, qué velocidad lleva. Con esa es con la que nos vamos a manejar generalmente, la velocidad instantánea. Bueno, las unidades de medida de la velocidad, como dijimos antes, van a ser metros sobre segundo porque tengo unidades de desplazamiento sobre unidades de tiempo. Bien, y el último de los conceptos que no se aparece es el de aceleración. Bien, que la aceleración va a ser un cociente, es decir, una división entre la variación de velocidad, es decir, un delta v que trae un móvil, y el intervalo de tiempo, o sea, el delta t correspondiente. Entonces, aceleración va a ser esto: delta v sobre delta t, es decir, velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo final menos tiempo inicial, ¿sí? Volvemos al ejemplo del auto entonces. Ahora supongamos que el auto va desde A hasta B, pero que sabemos que en el tiempo cero, es decir, en el instante inicial, cuando empiezo a cronometrar, la velocidad que traía el auto, es decir, no estaba quieto, traía una velocidad de 30 metros por segundo. ¿Bien? Entonces, al llegar a B, el tiempo que tarda son los 10 segundos con los que veníamos trabajando y la velocidad final es 0. Supongamos que el auto venía en marcha y el punto B a los, no sé, 50, 100 metros, veo el semáforo en rojo, entonces me detengo por completo, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense, reemplazando los datos tenemos velocidad final 0 metros por segundo, o sea, en B está detenido. Velocidad inicial 30 metros por segundo, es la que tenía en A cuando venía en marcha, ¿sí? Reemplazo. Tiempo final, es decir, el tiempo en el instante B, 10 segundos, y tiempo inicial es el 0, o sea, cuando empiezo a cronometrar, ¿sí? Veo pasar el auto en marcha y empiezo a cronometrar ahí. Bueno, si hacemos esa cuenta, 0 menos 30 nos da menos 30 y 10 menos 0 nos da 10. Bueno, fíjense que acá aparece un signo negativo. Esto a veces suele causar un poco de pánico al momento de hacer los cálculos porque uno dice, me está dando negativo. ¿Cuál fue mi error? No, tranquilos, no hay ningún error, ¿sí? Pensemos esto: si el auto disminuye la velocidad, quiere decir que está desacelerando, o sea, cada vez va a ir más lento hasta detenerse por completo, ¿bien? Entonces, la variación de velocidad, o sea, el delta v, la velocidad final, va a ser más chica que la velocidad inicial, entonces no voy a tener alternativa que esta resta me va a dar menor que 0, o sea, negativa. ¿Bien? El instante de tiempo siempre es positivo porque el tiempo siempre avanza, entonces no puedo tener un intervalo de tiempo negativo. ¿Bien? Bueno, si hacemos esa cuenta, menos 30 dividido 10 nos da menos 3 metros sobre segundos cuadrados. ¿Sí? Bueno, las unidades de aceleración las vamos a medir en metros sobre segundos cuadrados. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Bueno, si ustedes se fijan, tenemos unidades de velocidad o de variación de velocidad, ¿sí? En este caso, metros por segundo, en lo que se mide la velocidad, dividido unidades de tiempo, es decir, segundos. Entonces tenemos metros sobre segundo, o sea, dividido segundo. Y eso nos da metros sobre segundos cuadrados.
Por eso decimos que la aceleración es lo que varía la velocidad por cada segundo, ¿sí? Es decir, a medida que transcurre el tiempo, ¿qué variación está sufriendo la velocidad? ¿Sí? Bueno, esos son todos los conceptos que vamos a necesitar para ahora empezar a ver los distintos tipos de movimiento y posteriormente realizar algunos problemas de ejemplo. ¿Bien? Con esto damos por finalizado esta segunda parte del video de cinemática. Continuamos en próximos videos. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. También podés activar las notificaciones para estar al tanto de las últimas novedades. Seguinos también en Instagram y acordate, vayas donde vayas, la matemática te ve. Chau, hasta la próxima.